Juan capítulo 20. Versículo 14. Juan capítulo 20, versículo 14. Y vamos a leer la palabra del Señor y vamos a tratar de entender algo que la Escritura quiere enseñarnos esta tarde. Amén. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Y Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose, ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y dile: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas que había visto el Señor y que Él le había dicho estas cosas. Quiero que regresemos al versículo 15. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano. Dígale a alguien: el hortelano. Dígale a otra persona: el hortelano. ¿Sabe qué es un hortelano? ¿No? Hoy lo vamos a descubrir. Incline su rostro, Padre, dale a tu palabra tu espíritu y dale el sentido que necesita para nuestro corazón. Que tu palabra penetre lo más profundo de nuestro ser, que traiga, Dios eterno, revelación, que traiga tranquilidad, que traiga orden, que traiga paz, que traiga exhortación, de acuerdo a la necesidad de cada uno en nuestro interior. Pero que seas tú hablando esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que María llega al huerto muy temprano y ve a Jesús y describe la Escritura que pensó que era el hortelano. Y bueno, de cierta manera María tiene la razón en pensar que Jesús es el hortelano, porque el hortelano es aquella persona que cuida un huerto. Y el que está a tu lado es el que cuida el huerto. Dile a... Eso es un hortelano, es la persona que cuida el huerto. Y la Biblia dice en el libro de Colosenses que todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Era lo que hace unos días trataba de explicarte acerca de que cuando Jesús crea, más bien cuando Dios crea al hombre, dice la Biblia que Dios dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Entonces, si la Escritura dice que Él es antes que todas las cosas, quiere decir que incluso antes de Adán, Jesús ya existía, ya era. Por eso es que cuando Dios crea al ser humano, tiene la semejanza de ¿quién? De Jesús, porque ya era Jesús. De hecho, les he explicado en distintas ocasiones que explicar a Dios o tratar de entender a Dios es la cosa más complicada, porque la gente se pregunta si Dios existe, y la realidad es que Dios no existe.
Dígale al que está a su lado, Dios no existe. Porque lo que existe es lo creado. Dios es. ¿Ok? Así que dígale al de al lado, Dios es. Antes de todas las cosas y después de todas las cosas, Él es. Lo creado es lo llamado a existencia. ¿Ok? Por eso es que la Biblia describe que Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Que Dios dijo que la tierra dé toda clase de árboles frutales, y comenzaron a ¿qué? A existir. Pero Dios ya era, o sea, para Dios no había absolutamente nada desconocido. Y por lo tanto, si Dios es, y en Él son todas las cosas, y para Él son todas las cosas, quiere decir que Él jamás perderá el control de nada. De absolutamente nada. Cuando tú te desesperas por algo, Dios ya lo tiene controlado. Cuando tú te complicas la existencia, o cuando nos complicamos la existencia, Dios ya tiene la solución. Cuando no vemos nada positivo, Dios ya preparó algo para que aquello se resuelva. Porque Él es antes de todas las cosas, porque todas las cosas ocurren en Él mismo. Y si Él es, incluso nosotros que estamos dentro de todo lo creado, y si todo lo creado es por Él, es en Él y es para Él, quiere decir que nadie puede escapar de la mano de Dios. Pero hay que entender algunas características de la forma en que Dios quiere enseñarnos a nosotros a estar dentro de su propósito y de su voluntad. María pensó que era el hortelano, pero el hortelano terrenal, es decir, la persona que cuidaba ese huerto. Porque hay algo que quiero mostrarte hoy a través de la Escritura. Hay 3 huertos que la Escritura menciona. El primero es el huerto del Edén. ¿Sí se acuerdan de ese huerto? ¿Sí? ¿Cuál es? Génesis capítulo 2, ¿qué dice? Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Así que si la Biblia describe que había toda clase de árboles y describe que había un árbol de la ciencia del bien y del mal, esto comprueba lo que yo en otras ocasiones les he enseñado, que un huerto tiene la característica de que los árboles no están revueltos. El huerto tiene la característica que tiene cada siembra en su lugar. De acuerdo a la clasificación de cada fruto, hay un área específica, a una distancia específica entre cada árbol o entre cada planta para que éstas puedan dar su fruto. Y un huerto siempre está delimitado por muchas cosas a su alrededor que marcan la diferencia entre árboles frutales y entre las plantas que son de otra categoría o de otro tipo, y todo aquello que puede servir para ciertas cosas, como madera u otras cosas. Entonces, la característica del huerto es que tiene siempre un orden específico a distancias específicas en una forma muy específica.
que tiene siempre como una regla para poder sembrar. No puede sembrar unas matas de plátano en un lugar donde no existe humedad. Porque la mayor parte de lo que absorbe una mata de plátano es la humedad. No sé cuántos han tratado aquí en Monterrey de sembrar plátanos, pero pobres plátanos van a morir, ¿va? Y los que son jarochos, los que son de Veracruz, sabemos que allá, aunque no lo siembres, donde caiga, va a vivir, ¿o no? Eso es lo padre de ser jarocho, ¿sí o no? Arriba Veracruz. Y los tiburones. Qué tigres ni qué nada, los tiburones son más bravos. La característica de cada planta es que necesita siempre de un ambiente adecuado para que pueda producir su fruto. Y si todo en el huerto del Edén era bello, era hermoso, quiere decir que Dios había tenido el cuidado de darle a cada espacio de ese huerto el ambiente adecuado para que hubiese toda clase de fruto. No habían pensado en esto, ¿verdad? Dios tenía que haber creado el ambiente ideal para que cada planta en su lugar diera el fruto adecuado y que no le faltara nada al hombre. Así que el huerto del Edén era bello, era perfecto. Todo lo que el hombre necesitaba estaba allí para él. Todo lo que tenía que hacer era alcanzar el fruto de los árboles. Y aparte de eso, cuando Dios se da cuenta que Adán está muy solo, que todos tienen pareja, Dios dice, vamos a completar este asunto. Y le da una esposa a Adán y llama a su esposa Eva. Y entonces Eva comienza a ser la compañera en este paraíso. Pero resulta ser que había un ser al cual había sido arrojado a la tierra y se le había dado la autoridad de la tierra y también estaba ahí de metiche. Y este toma una serpiente y habla por medio de la boca de la serpiente y hace que Eva escuche y que voltee a ver el fruto y que coma de un fruto que estaba prohibido. Y entonces Dios lo hace fácil para el hombre. Dios crea al hombre sin naturaleza pecaminosa, pero lo crea con la capacidad de decidir aquello que le conviene y no quita de él lo que puede significar una tentación. Porque si hay una característica que Dios espera del hombre, es que el hombre actúe bajo su voluntad para rendirla a él. Es decir, Dios jamás va a provocar que tú de manera involuntaria hagas algo para él. Porque no serviría de absolutamente nada, no te daría ningún fruto. Así que Dios bien pudo haber puesto en el huerto un cerco que guardara el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y entonces podríamos decir que cada vez que oramos, Señor, líbrame de la tentación, Dios va a desaparecer el árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero no es así. ¿O sí? Cuando tú oras, Señor, quita la tentación de mí, ¿tus amigos borrachos desaparecen? ¿Verdad que no? Porque no funciona de esa manera. Lo que funciona son los principios del reino que Dios estableció. Y uno de esos principios es que Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino dice la Escritura que nos dio poder, amor y dominio propio. Y eso quiere decir que tú y yo somos responsables de dominarnos a nosotros mismos.
Dile al que está a tu lado, si te dominas a ti, dominas cualquier bestia. Porque esas son las características que Dios puso en el ser humano. Entonces, Dios le da una tarea muy significativa, tanto a Adán como a Eva: labrar la tierra, cuidarla y cuidar del corazón de Eva, y siempre tratar de que en conjunto pudiesen hacer un trabajo ideal. Por eso es que Dios le da una ayuda idónea. Pero Dios le da una clara advertencia acerca de su desobediencia si llegase a tocar ese árbol. Entonces, el pecado de Adán es un claro rechazo a la ordenanza de Dios acerca de cómo deben de hacerse las cosas. Dígale a alguien: cada que recibes una advertencia y la desobedeces, rechazas la orden de Dios. Porque Dios de manera constante nos está pidiendo áreas de nuestra vida y está tratando de cuidarnos de no entrar al área del árbol de la ciencia del bien y del mal. Es decir, de no entrar al área de la codicia, de la envidia, del pecado, de la fornicación, del adulterio, de no entrar a áreas que no debemos entrar. Y claramente hay una advertencia constante de parte de Dios, pero decidimos rechazar muchas de esas advertencias. Cuando alguien viene y pide un consejo y termina haciendo lo que se le pega a su gana, o cuando alguien viene y disfrazado de consejo solo pide una opinión, es porque no está dispuesto a seguir el consejo. La diferencia entre pedir una opinión a alguien y pedir un consejo está en que la opinión es opcional. Yo decido si la llevo a cabo o no. El consejo no es opcional. El consejo es una orden directa del corazón de Dios. Cuando tú te acercas con alguien y le dices: quiero tu opinión, tú le estás diciendo: solamente quiero saber qué piensas, pero yo decido qué voy a hacer. Cuando tú vienes a alguien y le dices: quiero tu consejo, tú estás diciéndole: quiero entrar a la voluntad de Dios y hacer lo que considero que Dios puede hablarme a través de tu vida. Esa es la clara diferencia. Entonces, Dios establece lineamientos y establece normas específicas, porque lo que Dios hace con el hombre es meterlo a esos lineamientos. Si Dios no quisiera establecer límites, reglas y normas, Dios no habría creado un huerto. ¿O no? Si la tierra ya estaba llena de árboles frutales, si la tierra ya tenía luz, si la tierra ya tenía todo lo necesario, ¿por qué Dios tiene que crear un huerto para poner ahí al hombre? ¿No era tan fácil simplemente crear al hombre y mandarlo a la tierra y que caminara como se le diera su regalada gana? ¿No era más sencillo? ¿Por qué Dios tiene que crear un huerto? Porque Dios es un Dios de orden. Dile al que está a tu lado: Dios es ordenado. Dile: no es como nosotros. Él sí pone la ropa sucia donde va. Dile. Dile: Él no guarda cucharas con tenedores. ¿A poco no? Cuando tú llegas a casa de alguien, tú puedes darte cuenta
de lo que Dios está trabajando en su vida con el simple hecho de observar cuánto orden hay en su casa. ¿O no? Dígame si no. Pero cuando tú llegas a una casa de alguien que tiene todo limpio y ordenado, ¿te dan ganas de ensuciarlo? ¿Verdad que no? De hecho, los que somos hombres y con lo que batallan las mujeres, vas al baño y aventaste el chorro bien fuerte y una gota saltó, ¿no? Sí. ¿No? Espero que tú no seas de esos hombres con la trompa larga que no le limpian ahí alrededor, sabiendo que hay mujeres en casa. ¿Ok? Yo a mis hijos siempre les he forjado el hábito. Terminas, salpiques o no salpiques, tomas un pedacito de papel y le limpias alrededor lo que salpicaste, porque no estás en un reclusorio para ver todos los salpicados amarillos ahí. ¿Ok? Pero cuando tú llegas a casa de alguien que le vale 3 cacahuates y entras a su baño y ese baño parece de reclusorio, ¿te dan ganas de hacer ahí? ¿Por qué no te dan ganas? Imagínate, como varón, te anda del 2 y te tienes que sentar en esa taza. Ahora imagínate peor una mujer. ¿No? Y tú observas eso y puedes darte cuenta que algo no está bien. ¿Y qué es lo que no está bien? El orden. No hay una disciplina. No hay una regla que dicte cómo deben de hacerse las cosas y que se tenga que respetar. Pero ¿qué pasa cuando tú eres desordenado y vas a una casa que está exageradamente limpia? ¿Verdad que aunque salpiques te dan ganas de limpiarlo? ¿Por qué? Porque el orden, el ejemplo del orden, es lo que te impulsa a ti a entrar en él. Los lineamientos, las cosas establecidas de cierta manera, en cierta forma. El otro día fui con alguien a comer a un restaurante y nos dieron unos mantelitos así personales. Y dijo uno de ellos, a mí me faltó mantel. Y le empezamos a decir, de tu casa comes sin mantel y ahora resulta que a ti te falta mantel. No sabes ni para qué sirve. Le empezamos a tirar carrilla. Pero te das cuenta que cuando hay un orden, ¿qué quiere hacer la gente? ¿Quieres entrar en él? ¿No? Tú vas a un restaurante, no sé, de caché, y te sirven y ves el vaso y le ves una forma diferente y dices, oh, qué bonito vaso, ¿no? O te dan en una copa y no sabes ni cómo agarrar la copa, le metes los dedos, la agarras del palito, le haces así, le meneas, te sientes como uno de esos de las películas y le hueles, no sé qué le hueles, pero ¿verdad? Y hasta le tomas con estilo. Pero vas a los tacos y agarras tu coca y te la metes, ¿no? O sea, ¿te das cuenta cómo entrar a un lugar que tiene un orden establecido te hace querer entrar en ese orden? Por ejemplo, los que tenemos la dicha de poder viajar a Estados Unidos, cuando los conductores van a Estados Unidos, mira, todo se cuadra. No quieren ni rebasar los límites de velocidad. Yo conozco a uno que no quiere rebasar los límites de velocidad y hace alto total en todos lados. Hermanos, en México te los pasas, hombre. ¿Qué vienes a hacer acá? ¿Ah? Pero la gente se transforma. ¿Y sabes por qué se transforma? Porque conocen que
que hay lineamientos que no se pueden violentar en una nación o en un país que no es el tuyo, y que si los violentas, ahí sí se cumple la ley. ¿A poco no? ¿Por qué se transforman entonces? Porque ahí sí se cumple la ley. Tú no haces lo que se te pide y evidentemente vas a ser acreedor a una infracción, a que te lleven detenido y que muy probablemente te pongan una leyenda para tu entrada y tu salida en tu visa, donde quizás la próxima vez estés limitado. La razón, lineamientos, orden. Orden. Tú viajas en carretera aquí en nuestro país y tienes que elegir bien la gasolinera en la que te detienes, porque hay una que en lugar de baños públicos parecen baños de reclusorio. Pero viajas a otro país y existen lineamientos, como en Estados Unidos, que debes de tener cierto nivel de limpieza, porque si no corres el riesgo de que te clausuren tu negocio. ¿Cuál es el asunto de que naciones sean más prósperas que las nuestras? ¿Cuál cree que sea el asunto? El orden. Tú ves a los japoneses y los japoneses desde el principio crecen con una mentalidad de orden. Ves a los chinos y tienen una mentalidad de orden. Claro que en todos los países hay gente desordenada, eso que ni qué, ¿ok? Pero ves que los países se desarrollan más, ¿por qué? Por los lineamientos y el orden que han establecido. Tú ves a una Rusia que defendió su nación de cualquier ideología, y tan simple como que su presidente saliera y dijera: aquí no admitimos ninguna ideología, aquí somos hombre y mujer y el matrimonio es heterosexual, se acabó. Y al que venga con sus tonterías lo vamos a meter a la cárcel. Y a ver quién se atrevió. Tan solo basta con que se hagan lineamientos para acabar con un desorden que está acabando con la humanidad. De hecho, lo que la serpiente vino a hacer con Eva fue sacarla del orden que Dios había establecido. Ese es el primer huerto. Entonces, dice la Escritura en Romanos capítulo 5, versículo 12, que así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por medio del pecado la muerte, también por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores. Es decir, la naturaleza de Adán fue heredada a toda la raza humana, y ahora la raza humana nace con una naturaleza pecaminosa. ¿Ok? Todos estamos bajo pecado, todo está escrito como está escrito, y no hay quien entienda y no hay quien busque a Dios, dice Romanos capítulo 3. Entonces, el huerto del Edén es el huerto donde el pecado arruinó a la raza humana y cortó la comunión que tenía con Dios la humanidad. Es ahí en ese huerto. Y hay un segundo huerto que la Biblia menciona. Juan capítulo 18, versículo 1. Juan capítulo 18, versículo 1 dice: habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual ¿qué? Entró con sus discípulos. Ese huerto se llama Getsemaní. La noche antes de ser crucificado, Jesús celebra la Santa Cena con sus discípulos y después se va al huerto del Getsemaní. ¿Ok? Pero ahora vamos a Marcos capítulo 14. Mira cómo lo describe Marcos. Marcos capítulo 14 describe algo muy interesante respecto de este huerto. Capítulo 14, versículo 32. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí
entre tanto que yo ¿qué? Oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Dígale a alguien: tus peores batallas no se pueden ganar en tu desorden. Jesús está cargando con el pecado de la humanidad, pero en esa sabiduría que tiene, ha decidido apartarse a un lugar de ¿qué? De orden, a un huerto. La historia comienza en un huerto, la historia se resuelve en un huerto. Y en ese huerto decide tomar sobre él el pecado de toda la humanidad. Pero independientemente de lo que está pasando alrededor, Jesús es muy específico al elegir a 3 personas. Dígale a alguien: en tu tiempo de aflicción no puedes contarle todo a todos. Y le necesitas saber a quién le abres tu corazón. Yo soy enemigo de aventar el dolor a Facebook. Enemigo. ¿Sabes por qué? Porque aprendí que cuando tú abres tu corazón a todos, todos pueden opinar sobre tu vida. Y tú les das acceso a tu corazón. Enemigo, soy enemigo de eso. Pero hoy está de moda, ¿no? Hoy es la moda, aventar el dolor a Facebook, aventar las incomodidades. Fulana de tal me quedó mal, no le compren. ¿Ah? ¿Sí o no? Está de moda, ¿no? Me paró un tránsito, la patrulla es tal, tengan cuidado. Hermano, te pasaste el alto. Pero es la moda. Avienta tu dolor a Facebook y todos los que adolecen de la misma pata aventarán el suyo. Ay, sí es cierto, manita, a mí también me quedó mal. Qué gente tan incumplida. ¿Qué hacíamos antes cuando no existía Facebook? Simplemente ya no le comprabas a esa persona y te callabas la boca y ya. Se acabó el problema, ¿sí o no? Ya no volvías a esa tienda, buscabas otra tienda y dejabas de comprar ahí. Si te incomodó, si te quedó mal, si esto, te callabas la boca. ¿Ah? Porque era el orden que nos habían establecido nuestros padres. Simplemente ya no le compres en otra ocasión. Pero hoy la moda es: vamos a hacer que esto se descontrole y que se desordene y vamos a quemar a medio mundo. No lo hago en mala onda, nada más lo hago para que a ustedes no les pase, chicas. Se ve que solo es para eso. Y ahí está todo el mundo opinando acerca de eso. Jesús, dice la Biblia, está muy triste hasta la muerte, pero no se pone en evidencia delante de los 12. Toma a 3 amigos y solo a ellos les abre su corazón. Pero tampoco lo hace en cualquier lugar. ¿Dónde lo hace? En el huerto del Getsemaní, porque ahí no te puedes salir del orden. ¿Qué quiere decir esto? Que para que puedas abrir el corazón a alguien, ese alguien también necesita estar dentro de ¿qué? Del orden. Así que la próxima vez que le quieras abrir tu corazón a alguien, primero hazte la pregunta: ¿está su vida en orden?
tiene frutos que manifiestan que puedo abrir mi corazón o no. Y entonces Jesús les dice, se pueden sentar. Jesús, al haber comido y celebrado la cena con los discípulos, se va con ellos, entra al huerto de Getsemaní. ¿Por qué escoge Jesús este lugar? ¿Por qué no escogió sobre otro lugar? Así como en el huerto el placer de Adán nos arruinó, así en el huerto el dolor de otro Adán, que es más glorioso, que es Jesús, viene a restaurarnos. Getsemaní suple la medicina para los males que vinieron después del fruto prohibido en el Edén. Es entonces que Cristo toma el pecado de toda la humanidad, que empezó desde el huerto del Edén, y en un huerto dentro del orden expía el pecado de toda la humanidad. Ahora, Jesús ha sido herido, ha sido angustiado, empiezan los dolores y apenas comienza, porque todavía falta que llegue hasta la cruz, que sea golpeado, que su cuerpo quede sin piel. Todavía falta lo más complicado, pero desde el huerto de Getsemaní, Él ya está triste, angustiado, hasta el punto de morir. Sin embargo, está rindiendo su voluntad. ¿A quién? A su Padre. Por eso es que entra en el lugar de orden. Porque, dígale a alguien, un sentimiento fuera de orden trunca tu propósito. Jesús ora en Getsemaní, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. ¿Qué hubiese pasado si Jesús no hubiera entrado al huerto de Getsemaní? ¿No has pensado eso? Todo lo que está fuera de orden y es un sentimiento, el diablo lo va a utilizar en tu contra. El diablo lo va a utilizar en tu contra. Es ahí en el huerto donde, estando en agonía por los pecados de toda una nación, Él decide rendir su voluntad a la voluntad del Padre. Dice la Escritura en Isaías capítulo 53 que Él cargó en Él el pecado de todos nosotros. Entonces, resulta que en ese momento los soldados romanos irrumpen en la tranquilidad del huerto y arrestan al Hijo de Dios. Lo arrastran y se lo llevan sudando, ensangrentado ya, porque dice que sus lágrimas eran como gotas de sangre. Así que ya lo llevan a Él en un momento de dolor y están a punto de castigarlo ahora físicamente para que todavía sufra más. Lo sacan del huerto. Dígale a alguien, tus aflicciones te van a intentar sacar del orden de Dios. Pero ¿qué cree que pasó? Pasa todo un proceso, se lo llevan de ese huerto
Y Juan capítulo 19 nos revela algo muy importante, y con esto voy a terminar. Juan capítulo 19, versículo 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que les quebrasen las piernas y fuesen quitados de ahí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero, asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y el que sabe te dice la verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura: no será quebrado hueso suyo. Y así también otras escrituras dicen: mirarán al que traspasaron. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús también. Ni Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vinieron trayendo un compuesto de mirra, aloes, como 100 libras, y tomaron pues el cuerpo de Jesús, lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. En el lugar donde había sido crucificado, ¿había qué? ¿Y en el huerto qué? Había un sepulcro nuevo, el cual aún no había sido puesto ninguno. El huerto cerca del Calvario. Dígale a alguien: tu victoria está en morir a ti mismo, pero nunca salir del orden de Dios. La victoria de Jesús, aun a pesar de que parece que Jesús está siendo abandonado por Dios, el tercer huerto determina que jamás salió del orden divino, que Dios seguía teniendo el control, aún en su muerte, cuando Él ya no podía hacer nada. Y es entonces cuando ocurre lo que comenzamos leyendo. Al tercer día resucita, y María, que lo ve primero, piensa que es ¿quién? El hortelano. Y en realidad sí es el hortelano, porque Él es el que cuida el orden de toda la tierra. Porque Él es el que establece los lineamientos de dónde va cada cosa. Porque Él es el que establece dónde se siembra cada árbol, que somos tú y yo. Porque Él es el que sabe en dónde podemos dar fruto. Porque Él es el que tiene específicamente determinado para cada uno de nosotros dar fruto en un lugar específico. Él es el hortelano de nuestra vida. Así que aunque María piensa que es el hortelano terrenal, no se da cuenta que Él es el hortelano de todo lo que Él hizo. Que nada sale de su orden, que nada ocurre por casualidad, que nada se escribió en este libro por equivocación, ni buscando dañar a nadie, que cada consejo específicamente está determinado para una época de tu vida en la cual vas a atravesar quizás. Que cada palabra que está aquí escrita va a poner un orden específico en muchas de nuestros malos hábitos, en muchas de nuestras malas costumbres, en muchas de las cosas que nosotros en nuestras propias fuerzas no hemos podido ordenar. Pero la primer característica
La primera característica para entrar en el orden de Dios es que sepamos escuchar la instrucción de Dios. Si hay algo que Dios le dice a Adán desde el principio, es: te voy a poner en este huerto para que trabajes en él, para que lo labres y coseches de él. Hay una mala idea acerca de que Dios como quiera me va a usar, Dios en su momento me va a levantar. Si tú no te levantas y comienzas a labrar la tierra y a trabajar, nada va a suceder. Vas a ser la presa como lo fue Eva en su descuido, y quizás la serpiente venga y te saque del orden del huerto. La característica del pecado es que el pecado te saca del huerto, es decir, te saca del orden. Y es aquí donde se cumple la escritura, que el pecado produce muerte. ¿Qué fue lo que ocurrió con Caín y Abel, que crecieron fuera del huerto? ¿Ya lo entendemos? Y de hecho Caín hace lo que hoy los seres humanos hacemos. ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? ¿No es tu responsabilidad? ¿No que tú eres Dios? ¿No que tú no pierdes el control? Búscalo tú. Y responsabilizamos a Dios de algo que es nuestra responsabilidad. Jesús, en el huerto cerca del Calvario, resucitó de los muertos para darnos vida eterna. Y termino diciendo lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 19. Así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Colosenses capítulo 3, versículos 1 y 2. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira, ¿en dónde? En las cosas de arriba y no en las de la tierra. Te doy un panorama de lo que va a suceder próximamente. Hay mucha gente que ya está diciendo: ay, ya estamos a nada de irnos con Cristo. Te digo algo, todavía no nos vamos. Perdónenme todos los que me van a ver en YouTube, pero todavía. Hay un montón de gente predicando que la iglesia va a ser arrebatada antes de la tribulación. La tribulación es el filtro más grande para ver quiénes realmente somos escogidos. De nada te serviría haber aceptado a Jesús si el sufrimiento no fuera parte de esto. Justo cuando Jesús dijo que el sufrimiento era parte de seguirlo a él. Todos vamos a ser perseguidos. Todos. Sería muy fácil salvarse sin ser perseguido, ¿no? Pues aceptas a Jesús y todos nos vamos al cielo felices y contentos. Ya nos vamos al cielo, vamos. Sería muy sencillo. Pero te digo algo, viene una etapa de tribulación para la iglesia que no han entendido. Eso lo dice la Biblia en Apocalipsis y yo lo he predicado muchas veces aquí. Dice que el dragón persiguió a la mujer. La mujer representa a Israel. ¿Okay? Y dice que no pudo contra ellos, o sea, no pudo tocar. Y dice que regresó y volvió contra aquellos que han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. ¿Quiénes son? La iglesia. Y a estos comenzó a perseguir. Entonces, no nos vamos antes de la tribulación. Si no entramos en el orden de Dios, no vamos a soportar la persecución.
En tu aflicción, entra en el orden de Dios. En tu pecado, entra en el orden de Dios. Y aún en tu momento de morir, entra en el orden de Dios. Para que cuando resucites, sea para vida eterna. De hecho, dile a alguien, y con esto finalizo, la muerte no es el final. Dile, es el comienzo de otra vida. ¿Sabes por qué los talibanes dan su vida por Alá? Porque lo consideran un privilegio y el comienzo de su eternidad. Por eso están dispuestos a morir, como sea, despedazados por una bomba o como tengan que morir, entregando su vida por Alá. Y tú y yo, en nuestra peor aflicción, ya no, Señor, ya llévame. Mejor sería que me llevaras, Diosito. Ya. Tu mejor soldado ya no aguanta la batalla. Todavía falta. Mi consejo es, entra en el orden de Dios, porque allí está la respuesta. Todo sucedió en un huerto y Él sigue siendo el hortelano de toda la tierra. Ponte de pie, por favor.